Buenos días, que el Señor les bendiga. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso, buscar más de su presencia, buscar más de su compañía. Y cuanto más se pone oscura la cosa y más las pruebas y más las batallas en la vida, más tenemos que cantar esto, ¿no? Te buscaré. Cuanto más adversidad, más rendidos a los pies de Cristo, más rendidos a los pies de Dios. Porque hay cosas en la vida que no vamos a entender. Cosas que humanamente se nos van a escapar. Y si nos quedamos enfrascados y patinando en no entiendo esto y por cuanto no entiendo esto, es muy difícil creer en vos, Dios. Porque no venís a explicarme esto que me está pasando. Y yo necesito una explicación racional para poder continuar en la fe. Y a veces estamos allí como nuestro personaje de hoy, Job. El título de esta palabra es Ahora te veo con mis propios ojos. Si habría que ponerle un título a esta prédica sería Ahora te veo con mis propios ojos. Y no sé si te pasa, pero cuando veo documentales en YouTube o en la tele sobre el universo y la magnitud que tiene nuestro universo y cómo se sigue expandiendo el universo, uno se siente muy pequeñito y se siente insignificante ante lo vasto de nuestro universo. Otros manejan teorías de un posible multiverso, de varios universos, etcétera, etcétera. Pero uno cuando empieza a alejarse del planeta Tierra y los planetas y la Vía Láctea y Andrómeda y qué pequeños que somos dentro de la creación. Qué pequeños, ínfimos. Es extraordinario el universo que vivimos. Le cantamos recién al creador de todo ese universo, ¿verdad? El universo está lleno de misterios y no deja de asombrarnos. Pero la vez de asombrarnos nos aterroriza porque estamos inmersos en una posibilidad de muchas cosas en el universo, ¿verdad? Asteroides, la NASA hace cálculos y tal fecha, tal cosa, o se extinguirá la luz y la potencia del Sol tantos millones de años, etcétera, etcétera. Nos fascina, pero a la vez, por otro lado, nos aterroriza el poder y la potencia que tiene la creación. Entonces yo en esta mañana quiero plantear dos cosas. Por un lado, la naturaleza, la creación de Dios, y por otro lado, la gracia de Dios que vemos dentro de esta creación. Y nosotros pertenecemos a esta creación. Pero a la vez experimentamos y disfrutamos la gracia de Dios. Esta presencia del Dios creador, que no es la creación, que es trascendente, está más allá de su creación, pero a la vez interactúa, ama y se apasiona por su creación. Y vos y yo estamos dentro de su creación. Antes de leer el pasaje central, hay algo que dice Job 38:4. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Le pregunta Dios a Job. Dímelo, si de veras sabes tanto. A ver, Job, contame. ¿Vos dónde estabas cuando yo estaba poniendo los cimientos de la creación? Claro, porque Job viene de toda una parte poética en el libro, de debatir con Dios y de llamarlo una especie de ring, a combatir con Dios y a decirle, explícame por qué me pasó lo que me pasó. Capítulos 1 y 2 vemos que a Job le pasa de todo, pérdidas, no solamente bienes, sino que pierde a sus hijos. Y Dios le pregunta, y lo cuestiona, y lo llama a debate, vení Dios y explícame esto que no lo entiendo. Y al final del libro, la parte final de la poesía hebrea, en el capítulo 38, Dios le pregunta, ¿vos dónde estabas cuando yo estaba creando absolutamente todo el cosmos, el universo? Decime, tanto que sabés. Y yo quiero ilustrar esto con
la imagen de una película. La película es el árbol de la vida. Y en 2 minutos lo quiero ilustrar para después continuar con el pasaje de Job. Si Multimedia tiene preparado el video, le pediría por favor si lo puede estar transmitiendo. ¿No hay video? Ok. Voy a tener que actuar el video entonces. Bueno, el problema es que era Brad Pitt el que estaba ahí, o sea, nada que ver con Brad Pitt, lamentablemente. Lo siento mucho de desilusionarlos. Si yo les paso el link a alguno de los WhatsApp que tengo acá presentes, puede ser que les llegue allá arriba. ¿Sí? Bueno, esto es como la televisión, en vivo y en directo. ¿Le puedo pasar a vos, Lucas? Vamos todavía. ¿Tiene audio? In this world. No. There are 2 ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. You'll be grown before that tree is tall. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can come. I just always wanted you to be strong. Be your own man. Father, Mother, always you wrestle inside me. Always you will. Someday we'll fall down and wait. And we'll understand it all. All things. Guide us to the end of time. Unless you love, life will flash by. Muchas gracias. La película se llama El árbol de la vida y trata justamente del pasaje que quiero compartir de Job, capítulo 42. La cuestión de la naturaleza, por un lado, que a veces es cruel, cruda, nos vienen catástrofes, enfermedades, la muerte, la pérdida. Pero por otro lado encontramos la gracia de Dios. Y la película retrata un poco eso. El padre retrata lo crudo que es la naturaleza y la madre retrata un poco la gracia, el amor, la compasión, la misericordia. Una de las frases que más me impacta del tráiler es: guíanos
hasta el fin de los tiempos. Y justamente Job capítulo 42. Job va a responder ante Dios después de que Dios ha hablado y le ha hecho dar un paseo por todo el cosmos y la creación para ver que Job es pequeño y es parte de esta creación. Y Job no entiende muchas cosas y Dios se hace presente para darle a entender este Dios creador que se presenta de una manera muy especial. Quisiera que compartamos el pasaje de Job capítulo 42, versículos 1 al 6. Dice así: Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y acá viene la centralidad de la palabra. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es curioso porque Job quiere entender a Dios desde la naturaleza, desde quizás la doctrina de la retribución en el Antiguo Testamento, de que si yo hago determinados pasos y cosas, Dios siempre tiene que bendecir. Si yo cumplo con su palabra, si soy una persona de oración, si yo congrego todos los domingos del año, si temo a Dios, si hago A, B, C, D, Dios tiene que actuar de una manera coherente a eso. Sin embargo, libros como Job o Eclesiastés nos muestran otra cosa. Que Dios muchas veces no actúa, o parece que no actúa, bajo nuestra lógica y matemática. Muchas veces no es 1 más 1, 2. Y eso es un poco la respuesta de Job. Y esa es la respuesta muchas veces humana nuestra ante las pérdidas, las muertes, las frustraciones de la vida, las cosas que no nos salen como esperamos que nos salgan. Y empezamos a debatir con Dios en una especie de llamarlo a debate a Dios y decirle: ¿por qué no me salió esto? ¿O por qué perdí esto? Job solamente conocía, al igual que sus 3 amigos, lo conoce solamente de oídas. Y muchas veces en la vida cristiana conocemos solamente a Dios de oídas. ¿Cómo conocía Job a Dios? Seguramente desde la seguridad y desde la opulencia de sus riquezas, porque él estaba, desde el capítulo 1 lo deja bien en claro, ¿verdad? Él está cercado, asegurado, vallado con riquezas, renombre, muchos hijos, muchos ganados, mucha reputación. Y uno puede pensar, al igual que el adversario, Satanás, en el primer capítulo, Dios cree en Dios porque tiene todo eso asegurado en su vida y tiene estabilidad. O Job cree en Dios por el simple hecho de creer en Dios y porque Dios es Dios. Expuesta a prueba su fe. Job vivía una piedad de oídas, quizás, por tradición. No hay duda, Job 1 deja bien entendido que él era recto, era íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. No había varón oriental como Job, no hay duda de eso. Pero Job no conoce todavía la medida de su fe. Y muchas veces las cosas que nos pasan en la vida, que son parte de la naturaleza de la creación, y que son duras, son crueles, muchas veces ponen a prueba la medida de nuestra fe. Hoy temprano hablábamos de que Pablo estaba en la cárcel escribiendo una carta a los filipenses. ¿Cómo puede ser que una persona tenga tanto gozo, tantas ganas de que el evangelio siga progresando si está en el penal, está preso? ¿Cómo puede ser? Porque Pablo sabía muy bien que estaba bajo la gracia de Dios. Y al estar muchas veces rodeados de una valla protectora de las bendiciones y regalos de Dios, pensamos que eso es Dios. Pensamos que eso mismo es Dios. El coche, la casa, estamos todos sanos en casa, muy bien, nada de estar en el hospital.
todas bendiciones, qué bueno, pensamos que eso es Dios. Y a Job le es demostrado que eso no es Dios. ¿Se acuerdan de Zaqueo, que quería ver a Jesús, de corta estatura, un hombre muy rico? La gente no le permitía ver a Jesús, se sube a un árbol, Jesús lo invita, se invitan a comer a su casa, van a comer, ¿y qué le pasó a Zaqueo? Tuvo un arrepentimiento, un avivamiento tremendo. La mitad de sus bienes a los pobres, y la otra mitad a los que haya defraudado, a los que le hayan hecho trampa financiera, se los devuelvo por 4. ¿Qué pasó ahí? El vallado, la seguridad de Zaqueo eran sus riquezas. Más que la gente que no lo dejaba ver a Jesús por su corta estatura, lo que no dejaba ver era sus riquezas. Estaba tapado de riquezas y pensaba que eso era Dios, era la bendición de Dios. Hasta que disminuyeron las riquezas considerablemente y pudo ver realmente a Jesús y hubo arrepentimiento y Jesús dice verdaderamente: la salvación ha entrado a esta casa, este es hijo de Abraham. Muchas veces estamos cercados por cosas que pensamos: Dios está conmigo porque tengo todo ubicado y en orden en mi vida. Qué bueno. Ahora, cuando viene el baldazo de agua fría en invierno, nos empezamos a preguntar: ¿y Dios me abandonó? ¿Y Dios se olvidó de mí? ¿Qué pasa con Dios? Está demasiado ocupado manejando el universo que se acaba de olvidar de mí. Necesita Job y nosotros muchas veces salir a la intemperie. En invierno es duro salir a la intemperie, ¿verdad? Con el rocío pegando en la espalda. Es mejor estar bajo el techito con la estufa prendida. Pero la invitación que le hace Dios a Job es: salgamos a la intemperie, deja de sostenerte sobre todas las cosas que te dan seguridad, la riqueza, la opulencia, absolutamente todo lo que lo rodeaba a Job y no le permitía conocer a fondo y verlo con sus propios ojos. La invitación a Job y a nosotros es muchas veces en la vida, en la cruda realidad de la creación y la naturaleza, es salir a la intemperie sin ningún sostén, sin ningún bastón, sin ninguna cosa que pueda llegar a pensarse que eso es Dios. Y Dios nos invita muchas veces a la intemperie, a pasar tiempo con Él y a conocerlo no de oídas, sino realmente verlo con nuestros propios ojos. Salir a la intemperie con Dios como lo hizo Job es encontrarse realmente con Dios y encontrarse con uno mismo. Y esto yo lo represento porque soy músico, con una guitarra o un bajo, que uno tiene que llevarlo al luthier. Tocamos y sabemos que está descalibrado el instrumento, trastea, no suena bien, no está sonando bien, hay que llevarlo al luthier. Hay que dejar de pegar vueltas, hay que dejar de tocar domingo tras domingo, porque está sonando mal, hay que llevarlo al luthier. Y el luthier va a desarmar el instrumento con los tornillos, las cuerdas, va a tener que meter una llave especial que se llama la llave Allen para enderezar el mango, y la madera se tiene que enderezar y se tiene que asentar. Y muchas veces Dios nos llama a la intemperie para calibrar nuestra fe. Es necesario, como una guitarra, en nosotros, en nuestra vida, una calibración en nuestra fe. Y las pruebas, las luchas, esta creación y naturaleza que es muy ruda muchas veces con nuestra vida, son formas en que Dios calibra nuestra fe. Job y nosotros muchas veces quedamos a la intemperie, a las buenas de Dios, pensando que determinadas cosas, objetos, bienes, personas eran de alguna manera y se estaban convirtiendo en Dios. Eso no es Dios. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, la música clásica? O las orquestas de 50, 60 músicos. Y yo siempre veo, hay una caricatura muy cómica de Bugs Bunny, que está al final el músico, no está con un triangulito o con un instrumento que uno piensa que es insignificante la orquesta, ¿no? Y está en el fondo y viene leyendo la partitura y se da cuenta que la única participación que tiene la partitura es el compás 78 y solamente tiene que hacer
¡ting! Y nada más. Y está esperando, y mientras espera su participación escasa, piensa y reniega y se enoja. ¿Qué estoy haciendo en la orquesta? ¿Por qué estoy acá en el fondo? Tengo este compás nada más de participación. El director de orquesta se olvidó de mí, me tiene acá relegado en el fondo. Yo tendría que ser un violinista solista allá adelante para que todos me vean, o un chelista. Pero estoy acá en el fondo y faltan como 28 compases para que yo haga ¡ping! Se enoja. Y a veces nos enojamos. Y en nuestra participación en la creación de Dios muchas veces somos como ese instrumentista que se enoja con el director de orquesta, que dice, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Y Dios como director de orquesta viene, como le vino en presencia de Job a explicarle cuál es tu lugar en la creación, cuál es tu propósito en la creación. Por más insignificante que te sientas en los propósitos de Dios, ese Dios creador y todopoderoso también es un Dios amoroso, dulce, Padre, que viene a explicarnos a su tiempo cuál es nuestro rol dentro, no solamente de la congregación, sino nuestro rol en la sociedad y nuestro rol en la creación de Dios. Ahora Job sabe quién es él ante Dios. Tenemos que saber quiénes somos nosotros ante Dios. Y quiénes somos nosotros ante Dios, no solamente eso, sino cuál es nuestro puesto en la creación. Porque la ignorancia y el dolor han sido superados por la visión. De oída yo te conocía, Dios. Yo pensaba que vos actuabas de esta manera. 1, paso 2, paso 3, y mis amigos también. Elifaz, Bildad y Sofar también, lo mismo. Pero Dios es un Dios que goza de un atributo que nosotros también gozamos, que es un Dios libre. Él tiene libertad para actuar y para operar. No encaja muchas veces en nuestros esquemas mentales. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que salir a la intemperie muchas veces, en las situaciones difíciles de la vida que tenemos que sobreponernos y salir adelante. Es muy probable que ahí nos encontremos verdaderamente con Dios. En el pozo de la soledad y el desamparo, Job descubre lo limitada que es su fe. ¿Te pusiste a pensar muchas veces qué limitada que es nuestra fe? Si bien en Cristo y con Cristo se nos complementa y podemos satisfacer esa fe que Dios demanda de nosotros poniendo nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en esta existencia muchas veces es muy limitada, muy corta, y le pasó a Job. Y el auténtico rostro de nuestro Dios muchas veces aparece cuando nuestra fe es calibrada, cuando reconocemos que nuestra fe es limitada y necesitamos que Dios a su tiempo y en un proceso nos haga entender muchas de las cosas que son un misterio todavía para nosotros. La profunda crisis que vive Job pertenece a lo insondable, a lo inexplicable. Dios, no entiendo esto. Dios, vení a explicarme esto. Tuve una pérdida profunda. Hace poco estábamos velando y enterrando a una hermana muy querida en la iglesia, y uno en la sepultura empieza a preguntarse muchas cosas, ¿no? Es como Eclesiastés. Es preferible estar en la casa donde se está velando al ser querido que en el cumpleaños. ¿Por qué dice Eclesiastés? Porque en el cumpleaños, en la fiesta, nadie se pone a meditar sobre la vida, sobre la muerte o sobre Dios. En estos momentos tan duros de la vida uno se pone a reflexionar. Qué finitos, qué limitados, qué efímera, cómo se pasa muy rápido esta vida. Ahí es el lugar para meditar y para muchas veces tener un encuentro con este Dios creador y este Dios que nos da la esperanza de la resurrección. Entonces, Job, ante el misterio, se pone en las manos de Dios. Ahora sí entendió. Antes estaba en las manos de Dios porque, punto suspensivo, tenía bienes, ganado, muchos hijos, muchas riquezas. Era el más renombrado de los hombres orientales. Ahora que está en el polvo y la ceniza
rascando su piel con una teja, ahora entiende. Ahora no es de oídas la cosa. Ahora ve a Dios, porque Dios se le ha aparecido en un careo, cara a cara con Job. Necesitamos que Dios venga a hacernos un cara a cara, cuando hay cosas que en la vida no entendemos, nos sobrepasan, nos desbordan. Job queda anonadado por las inconmensurables dimensiones de las que ha sido testigo. Capítulos 38 al 41, ya te dije, Dios le hace un tour por el cosmos. ¿Dónde estaba Job cuando yo estaba creando las estrellas, los planetas, los animales, Behemoth, Leviatán? Le hace un tour gratis, sin costo alguno, por el cosmos. Y Job es como, ¿se acuerdan del chapulín colorado? Que tomaba una pastillita. ¿Cómo se llama la pastillita? La chiquitolina. ¿Y qué le pasaba al chapulín? Iba quedando chiquitito, chiquitito, y quedaba pequeñito, así al ras del piso. En ese paseo por el cosmos, y cuando Dios nos muestra su inmensidad en la creación, nos vamos quedando chiquititos, 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 hasta decir, no soy nada. Ante este Dios inmenso, nada soy. Y es lo que le pasa a Job. Claro, porque Job en la parte central del libro está envalentonado, es un boxeador de peso pesado que dice, dale Dios, vení que me la reaguanto, vení a explicármela. ¿Por qué estoy viviendo lo que me pasa? Muchas veces estamos en esa situación de queja, de ponernos de igual a igual ante Dios y decir, vení, explícame por qué esta pérdida o esto o lo otro. Y Dios se le presenta a Job. Yo me acuerdo cuando era adolescente y no entendía muchas cosas de las que estábamos pasando en la familia, pasó la crisis, y era adolescente y yo quería tener las zapatillas que tenían mis amigos, y no las tenía, o la ropa, o poder salir y comer y comprar algo, no podía. Y un día en el pequeño taller que teníamos en casa, lo encaré a mis viejos, y a los gritos como adolescente de 15, 16 años, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y a los gritos pelados. Y hay algo que me hizo caer la ficha. Ver a mis viejos llorar. Ante la impotencia de no poder satisfacer mis necesidades de adolescente por la crisis, de estar ahí cuidando el mango para poder salir adelante, y yo con todos esos cuestionamientos. Y yo no entendía lo que estaban viviendo ellos, y no entendía ni me importaba el contexto social y económico que estábamos viviendo. Simplemente me interesaba vestir bien para pertenecer a. Y cuando yo vi llorar a mis viejos, en ese rinconcito en el taller, ahí entendí todo. Lo egoísta que fui, mi ignorancia, y ahí entendí que no entendía. Y empecé a comprender y a tener una nueva mirada en la familia, en la economía. Y eso también, ¿saben cuándo pasa? Cuando nuestros pequeños hijitos vienen y nos demandan y se enojan y yo quiero esto, y nos tiran del pantalón y no podemos explicarle la macroeconomía, cómo funciona y cómo funcionan las finanzas y por qué no podemos esto y lo otro. No podemos, porque no lo entenderían. ¿Qué hacemos? Simplemente les pedimos que confíen en nosotros, ¿verdad? Como papá y como mamá, no puedo darte a entender todo esto porque es muy complejo, no lo entenderías. Solamente te pido que confíes en mí, que confíes en mamá. Salimos de la crisis, gracias a Dios, salimos adelante. Hay cosas que no entendemos y no vamos a llegar a entender jamás. Pero a través de la palabra, a través de Job, en esta lucha entre la naturaleza y la gracia, Dios nos pide que confiemos en Él. Aún no entendiendo, aún despotricando, y dice, yo quiero entender por qué esta pérdida, Dios. No lo entenderíamos. Porque estamos jugando un papel, un rol dentro de la creación, dentro de los planes de este Dios creador.
de este Dios creador, Padre, nos pide que simplemente confiemos en Él, que nos arrojemos a sus brazos. Y ahora Job ya no va a hablar más. El término en hebreo de fondo tiene que ver con llevarse la mano a la boca, porque quedo mudo ante la inmensidad y lo grandioso de este Dios que viene y se presenta. Llevarse la mano a la boca, porque no tengo ya palabras ante este Dios. Ya no va a poder responder como antes Job. No quiere extenderse más en argumentos, alegatos, vení, explícamelo, yo tengo muchas cosas para decirte, a vos también. No va a haber más ya lugar para quejas y blasfemias. Y esto nos pasa a nosotros. No entendemos lo que nos pasa. No entendemos quizás lo que nos pasó hace un tiempo. Y Dios nos invita como a Job. No lo vas a entender. Esta inmensidad de la creación, o la manera en que yo me conduzco en mis caminos en medio de la creación y cómo me presento muchas veces con la gracia en medio de la creación, no lo vas a entender. Simplemente nos pide Dios en esta mañana que confiemos en Él, que confiemos en el Señor. A su tiempo entenderemos, o quizás en esta vida no entenderemos todas las cosas, lo entenderemos en gloria, pero lo único que tenemos que entender en esta mañana es esto, que hay que confiar en el Señor, en este Dios que se presenta en el libro de Job como soberano, un Dios libre y un Dios sabio. Job era muy sabio, y de hecho Job es uno de los libros de la sabiduría de Israel. Pero muchas veces la sabiduría de Israel o la sabiduría de cualquier punto del mundo no alcanza a la sabiduría de nuestro Dios. Y algunas cosas se nos escapan, se nos van de las manos. Quisiéramos entenderlas, pero no podemos. Termino con algunos pensamientos. No es que ahora Job entiende los misterios de toda la creación, no. No es que Job dice, ahora entiendo. No, lamentablemente no. Tampoco entiende el misterio de lo que le pasó, porque a Job le es negado el conocimiento y la revelación de lo que le pasó en capítulo 1 y 2. Él solamente es una cámara puesta en el cielo, un dron que pone la cámara en el cielo. Job no lo sabe eso, lo desconoce. Así que tampoco entiende por qué le pasó lo que le pasó. Ni tampoco entiende el misterio de Dios. Quisiéramos nosotros ser grandes teólogos y entender todos los misterios de Dios, pero tenemos que reconocer que somos finitos, muy pequeñitos, y no entendemos muchas cosas. Ahora entiende que debe confiar en Dios, y lo debe hacer desde el polvo y la ceniza. Y muchos de los que estamos en este lugar estamos en situaciones que estamos sentados en polvo y en ceniza, en la amargura, en la desgracia, en la enfermedad, en la pérdida. Dios nos desafía en esta mañana que desde ahí, desde el polvo y la ceniza, y quizás rascándonos con una teja, nos pide y nos desafía que aún así sigamos creyendo en Él. Es un Dios desafiante. Es un Dios que nos lleva a más. Un Dios que nos invita a confiar en Él aún sin entender. Todas las condiciones están dadas para desconfiar de Dios. Todo lo que me pasó, todo lo que me está pasando, las condiciones están dadas para desconfiar y renunciar y renegar de Dios. Pero Dios se nos hace presente como a Job en esta mañana a través de su palabra y nos dice, aún desde el polvo y la ceniza, seguí confiando en mí. Seguí arrojándote a mis brazos. Lo que entiende Job no es todos esos grandes misterios. Lo único que llega a entender Job es que primero él conocía a Dios de oídas nomás, desde la tradición de Israel, de los sabios, nada más que eso entendía de Dios. Ahora entiende porque sus ojos lo han visto, lo ha experimentado en carne propia. Lo entiende no desde la cátedra de una universidad teológica,
lo entiende desde el polvo y desde la ceniza, desde la nada, desde la desgracia, desde el llanto, desde el dolor, desde el más profundo sufrimiento humano, ahí entiende. Qué bueno es conocer a Dios de una manera renovada, una manera nueva de conocer a Dios. Y las pruebas, las luchas de la vida son una manera en que nuestra fe se calibra y se renueva. Es totalmente nueva. Y eso es desde la gracia. Hay que ver en esta mañana a Dios desde otro lugar. A través de su palabra Dios nos desafía de verlo, de comprenderlo, de entenderlo, de concebirlo, pero desde otro lugar, desde una nueva perspectiva, desde un nuevo ángulo. ¿Desde dónde? Desde el polvo y la ceniza que probablemente estés en esta mañana. Crisis económica, pérdida de un ser querido, enfermedad, informe médico, informe del abogado, un hijo que se apartó del camino, tantas cosas. Estamos muchas veces sentados en polvo y ceniza. Y Dios nos invita desde ahí, quiero que me conozcas más en profundidad. Quiero encontrarme con vos. Quiero que entiendas que la única manera de que entiendas algo es que te arrojes a mis brazos y confíes en mí. Aún con la invitación en el capítulo 1 y 2 de la esposa, maldecir a Dios y morirte de una vez. Job, a pesar de que dice palabras fuertes en la parte poética, jamás maldice a Dios, sino que sigue sin entender por qué le pasó la desgracia. Pero lo que sí entiende es que debe confiar en la sabiduría de Dios. En esta mañana la invitación de su palabra es que tenemos que confiar que nuestro Dios es inmensamente sabio, rico en sabiduría. Bueno, Señor, si sos inmensamente sabio, vení y explícame esto. No lo entenderíamos. Es un Dios todopoderoso, trascendente, que está más allá de toda nuestra imaginación y nuestras categorías. Solamente Dios nos pide en esta mañana, confíen en mí. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Poniendo nuestras manos, nuestras vidas en las manos de Jesucristo. Job todavía no tiene la revelación que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La invitación entonces para nosotros en esta mañana es lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, lo que estés viviendo y lo que vas a tener que seguir viviendo tras pasar esas puertas y volver quizás a la realidad, es ahora entiendo a través de la palabra que tengo que enfrentar este dolor, pero lo voy a hacer en las manos del Señor, en las manos de Jesucristo. Voy a confiar mi vida, todo lo que yo soy, en las manos del Señor. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios libre, un Dios justo. Y al no entender muchas cosas, es tiempo de entender una sola cosa en esta mañana. Confiar en el Señor hasta el final. Quisiera orar con las palabras de Job. Inclinemos nuestros rostros, que podamos decirle a Dios en oración esta. Padre, yo sé bien que vos lo podés todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Yo reconozco que todos nosotros hemos hablado de cosas que no alcanzamos a comprender. Señor, de cosas demasiado maravillosas que nos son desconocidas. Señor, reconocemos que de oídas habíamos oído hablar de vos, pero ahora te vemos con nuestros propios ojos. Señor, por tanto, todos nosotros nos retractamos de lo que hemos dicho. Y realmente y verdaderamente nos arrepentimos en polvo y ceniza. Señor, te pedimos perdón si alguna vez en el momento de dolor y sufrimiento nos enojamos, nos quejamos, hasta blasfemamos contra vos. A través de tu palabra entendemos en el ejemplo de Job que hay cosas que no vamos a entender, pero queremos confiar en vos. Queremos seguir
confiando en vos como comunidad, como familia. Queremos llevarnos esto en este entendimiento a nuestro corazón, Señor. De que tu gracia es lo único que nos basta. Si te tenemos a vos, lo tenemos todo. Si tenemos tu gracia, lo tenemos todo. Cuando venga la adversidad, Señor, tener esto presente. Entender que podemos confiar plenamente en vos. Oramos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.